Aquí hay más, por si acaso, si no nos gusta un poquito más. Por allá, ¿alguien más le falta plumones? ¿A quién más le falta plumones? ¿Por él? ¿Le falta cosas? Ahí sí, si le sobra, lo pasa para el lado. Por favor, muchas gracias. Ya, chiquillos, chiquillas, bueno, nuevamente agradecer su tiempo, su disposición por estar aquí hoy día presente, un día sábado. Está bien helado, así que bueno, con la calidad del círculo nos vamos a ir temperando. Me voy a presentar primero que nada. Mi nombre es Tomás Parra, soy licenciado en Trabajo Social, soy parte del colectivo Educando, que es un colectivo interdisciplinario de jóvenes y adultos jóvenes, que nos inquieta básicamente dos temáticas en particular que por así decirlo vendrían a resumir nuestros intereses. Primero que nada es la memoria y en segundo lugar la educación popular. Y bajo esa lógica es que nosotros vamos levantando este tipo de dinámicas y trabajos en los distintos espacios que nos invitan y que logramos contactar. Para que ahí, bueno, ¿cuál es su nombre, disculpe? Mi nombre es... Sí. Salta ahí. Allá. Bueno, mi nombre es Joana Druz, soy una de las pocas sobrevivientes porque trabajé con Paulo Freire, lo conocí en la campaña de alfabetización que en ese tiempo impulsó la reforma agraria, cuando se recibieron en Chile a los que venían arrancando de toda la tiranía brasilera. De esos sobrevivientes, quizá está viva todavía no sé, la diputada María Antonieta Sá, que era la profesora de castellano, la que tenía que hacer las láminas, esa no la fabriqué yo porque no soy profesora de castellano. Yo estuve a cargo de la parte organizativa, soy asistente social, tanto en Chile como en Inglaterra, doble asistente social. Ya. Y bueno, estoy aquí, aunque me acerco a paso agigantado al más allá, todavía me quedan años para hacer algo. Nada más. A mi lado yo quiero presentar a mi gran amigo mapuche, Julio Guantemilla, que está maravillado porque él ha sido víctima de su pueblo del gran genocidio de la famosa pacificación de la Araucanía, en que se mataba, aparte de todas las matanzas, pero todavía de la pacificación de la Araucanía a Julio le quedan terribles momentos que no lo quiere ni recordar, porque en su currículum, que a mí me tocó hacérselo, ponía que había nacido en una choza, y yo quería conocer la choza. Me dijo, no, si se la llevó el viento ya. Así que no estaba la choza donde él había nacido. Ya, otra cosa que me queda antes de esto, yo quisiera ver, porque estoy trabajando, sí, arduamente no sé, pero colaboro en algo, en la solidaridad por Cuba, la gran revolución, y donde quizá de teología de liberación re poco se habló con Cuba, pero que de alguna manera tiene 60 años que sobrevive. En eso estoy colaborando. Ya, nada más. Muchas gracias. Bueno, ya que se dio como esta ronda de presentación, continuemos con los demás. Nos saltamos a ustedes, disculpe, pero después continuamos por allá, ¿ya? Bueno, mi nombre es Arturo Arenas Ponce, soy ingeniero comercial, pero también tiene pedagogía en inglés, así que también estoy metido en el área un poco educativa, aunque no ejerzo, pero hago trabajo independiente. Y bueno, ella es mi tía. Mi tía se la traje también para acá. Ella es la que le llega a hacer la información de todo lo que los movimientos de Cuba, Palestina y de la iglesia. Ella es la que me tiene ahí entrenando. Bueno, y don Julio, que también es mi amigo. Gracias. Así que esa es mi presentación. Muchas gracias. ¿Seguimos por allá? Sí, buenas tardes. Gusto estar acá. Invitado también por la amiga Joana y mi querido Arturito, le digo Arturito a él, que es menor que mí,
Y yo acá encantado porque yo soy educador tradicional. Ya, ese un rato yo, digamos, inculco la cultura. Y nuestros pueblos mapuches somos víctimas todavía, que lo están quitando nuestros tierras. Y no sé qué han hecho con nosotros, las forestales, los grandes latifundiistas, terratenientes. Ahí estamos, y más de este gobierno, para mí este es un Goku, un satán. Yo le di voto a él, de alguna manera. Yo soy de la izquierda y voy a morir con la voz puesta. Entonces, ¿qué les puedo decir? Eso sería todo. Muchas gracias. No, pero hay que continuar. Eso no. Más allá. Francisca San Martín Molina. Francisca San Martín Molina, un gusto. Yo soy Sonia Bustos, yo soy creyente de la comunidad de acá, de la veteranos. Asisto porque me siento como identificada con todo lo que se hace, con todo lo que hacemos, y podríamos hacer mucho más, pero como es una iglesia o casa de oración de una población que no podría como catalogarla, ¿no? Porque poco asistencia, ¿ya? Esa es nuestra gran, el dolor que sentimos por todo lo que esa iglesia ha hecho, o todos los pastores que han hecho por nosotros, por los de pueblo, y sin embargo no sabemos agradecer. Entonces en eso queda un dolor, ¿ya? Que el pueblo está mal instruido, está mal guiado y falta mucha educación popular, principalmente, porque hay muchos problemas dentro de nuestra población y que están invisibles, porque no hay voz que los saque a reducir o a decir que estamos mal, ¿ya? Todos arreglan las casitas, los jardines, como que está todo bien, está todo perfecto, pero no es así. Se siente que hay una necesidad inmensa de poner como más énfasis en lo que realmente somos como pobladores y qué es lo que tenemos que pedir, porque tenemos muchas faltas. Eso. Muchas gracias. Yo soy Mirta Molina, soy miembro de aquí de la Iglesia Luterana y también trabajo para que ojalá algún día, pienso yo, no sé cuando esté o no esté, que las iglesias tengan más miembros, porque esta iglesia siempre ha sido debajo poca gente, no sé a qué se deberá, porque yo de que estoy aquí en esta iglesia siempre ha sido poca la gente que ha venido. Vienen por cuando se hacen eventos, alguna cosa, pero después desaparecen y seguimos los mismos miembros, las 7 o 8 personas máximo que somos. Entonces eso me gustaría que algún día, siempre le he dicho a la obispa de que algún día ojalá sea una iglesia que sea más, con muchos más miembros. Y eso es. Me falta decir algo que es bien importante dentro de lo que dice la compañera, que es una iglesia que cuando hay grandes necesidades, lo hemos visto con las inundaciones, con los terremotos, con todo lo que ha pasado, se llena. Claro, porque acá llega mucho acopio, entonces que se puede repartir entre los que están necesitando. Y ahí hay falta espacio para tanta gente, pero la retribución que ellos después disponen es la que no se da como ausente. O sea, yo voy porque me dan, pero yo no voy a dar nada, teniendo. Esa es la falencia más grande que podemos ver y observar cada vez que pasa. Ahora con los incendios y así sucesivamente. No es estarle dando lágrimas, pero es lo justo. Lo que hay que decir, porque esas son faltas. Justamente. ¿Ya patrocito tú? Yo, Muy bien, muy bien. estaba escuchando el pastor. Sí, por favor, él se tiene que retirarse. Pero antes de que se retire, por favor. Por eso pedí la palabra. ¿Por dónde empezaron? Por su nombre. Yo soy pastor
Héctor Carrillo, de la Iglesia Luterana, pastor de Coronel. Pero no sé por dónde empezar. Yo me dediqué en un colegio de cura, hacia la humanidad. ¿Podría hablar un poquito más fuerte? Yo me crié, o sea, me eduqué en un colegio de cura, de los verbos divinos, todavía. Eran muy conservadores. Y después salí de ahí y estudié Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad de Chile. Y terminando eso, mi señora era luterana, porque pertenecía porque la iglesia luterana comenzó en Chile por la colonia alemana, que está en el sur de Chile. Y mi señora era luterana, así que yo empecé a participar en la iglesia luterana y me mandaron a estudiar teología. Así me hice, no sé, pastor. Pero antes, cuando salí, estaba en la universidad, yo trabajaba en Radio La Voz de la Costa de Osorno. Y en ese tiempo tenía la radio escuela, y se hacía alfabetización a través de la radio. Llegaron unos transitores que venían de Holanda y que tenían fijo el diante de la radio de la costa y se repartió gratuitamente a los campesinos de la costa, los mapuches. Ellos viven en un sector, digamos, que le entregaron los huincas, que es pura montaña, piedra, que es muy difícil cultivar en ese sector, pero se la han ingeniado y han hecho también algunos cultivos y cría de animales y ahí sobreviven. Entonces, esa emisora hacía programas de alfabetización. Yo tenía el ramo de historia, la historia de Chile. Y esa fue una experiencia muy interesante. Se formaban monitores, iban al campo, que eran de los mismos que vivían los habitantes en el campo, y entonces nosotros los preparábamos. Y después ellos iban y juntaban unos 5, a veces 10 personas, escuchaban por radio las clases, y ellos, como monitores, iban escribiendo en la pizarra, por ejemplo, si estaban aprendiendo a leer la M con la A y todo, lo que iban haciendo. Y fue una rica experiencia. Viene el golpe militar, que se perdió la radio escuela. Después llegué a la iglesia luterana. Ellos me encargué yo más de las comunicaciones, y a través de eso llegué a ser el coordinador del Cono Sur de América Latina. Por lo tanto, viajé por toda Sudamérica, y llegué a Nicaragua también. Y Nicaragua estaba en la revolución. Yo entré a Nicaragua y vi cómo empezaron a trabajar ellos en la alfabetización también. Esto se preocuparon de los integrantes analfabetos. Y me gustó la experiencia también, cómo usaban ellos la alfabetización y también estuve en el frente porque querían reconquistar Nicaragua. Entonces estábamos en el frente al lado del pueblo y anduve por ahí, viendo ahí cómo se trabajaban los guerrillas y todo lo que más o menos se vio ahí, cómo preparaban a la gente para luchar. Y bueno, fueron experiencias muy buenas en ese tiempo. Y yo soy de la teología de la liberación. Y encontré yo
el exégesis, o sea, el estudio de la palabra de Dios de la Iglesia Luterana, y que es una teología de la liberación. Porque nosotros sí, porque trabajamos con el pueblo. Yo estoy en Coronel, ahí está en la caleta Los Rojas, donde están los pescadores. Entonces trabajamos siempre con la gente del pueblo. Hay una iglesia luterana acá en Colo Colo, frente al colegio francés. Esa de habla alemán. Entonces nosotros nos vamos a ir. No estamos hechos para esa iglesia. Estuve en Osorno también, pero también una iglesia que está en Francia en una población. Y disculpe que lo interrumpa, pero como para ir a las preguntas también que tenemos acá, y en honor al tiempo, porque también lo ideal sería que todos pudiéramos conversar, y además usted tiene que retirarse. Partiendo de la base de, ¿podrían como comentarnos qué significa para usted ser cristiano en ese sentido dentro de todo lo que usted nos ha conversado, su trayectoria? Claro, de ser cristiano es seguir la enseñanza de Jesús. Y Jesús trabaja con el pueblo. Y muy poco con los fariseos, que eran los judíos de corte político y cristiano. Y fueron los fariseos que proclamaron para crucificarlo. El pueblo no, el pueblo lo alabó cuando entró a Jerusalén, entró donde estaba el pueblo, luego el monte de los Olivos, ¿no es cierto? Ahí estaba el pueblo y ellos dijeron Hosana, le tiraron ramas y todo esas cosas. Después cuando llegan a donde Poncio Pilato, ese era otro pueblo, la aristocracia. La aristocracia lo mandó a crucificar. Y esa es una teología de la liberación, o sea, no tiene ese nombre, pero estamos con el pueblo y como decía ella, si hay un terremoto, acá estamos nosotros para servir al pueblo y trabajamos con el pueblo. Yo siempre estoy ahí en Coronel ahora, conversando con los pescadores, yendo a sus casas, a tomar un tecito. Eso debería ser un trabajo con la gente más necesitada. Y Jesús lo hizo con ellos. Muchas gracias por su experiencia y por su anécdota durante su trayecto de vida. Yo creo que eso nos hace pensar bastante cómo se va construyendo, por así decirlo, la esencia de dónde nace la esencia del cristianismo. Disculpe. Porque mira, la izquierda, los partidos de izquierda perdieron su horizonte. Porque en la época en que yo era como pastor y estaban los partidos de izquierda trabajando con nosotros, iban a las comunidades, iban a la junta de vecinos, a los pueblos de Rayuela, siempre estaban con ellos. Después se organizaron y se fueron del pueblo. Y ahí están las consecuencias, que ahora tenemos un presidente de extrema derecha. Estamos comenzando nomás. Muchas gracias, pero para que continúe ahí usted pensé que quería como al final. No, pero yo soy Marco Garrido, soy pastor de una iglesia popular, ya 53 años de existencia, que es donde estamos. Eso mientras, digamos. Chao. Hasta luego. Eso, esto es una iglesia popular, digamos. Después vamos a entrar en más detalle, digamos, pero que está muy arraigada en la memoria y en la experiencia de muchas personas, digamos, porque surge la congregación, digamos, con las personas perseguidas y torturadas en la isla Quiriquina, digamos, que son los fundadores de esta iglesia donde están ustedes, en el segundo piso, el templo está al lado, pero seguimos con esa identidad teológica que nos caracteriza, digamos. Y quizás por eso somos pocos, pero como decía el padre en el video, digamos,
luchamos porque queremos ser fieles a la enseñanza de Jesús de Nazaret. Después les vamos a explicar que tenemos varias personas que van a Poco, pero bueno. Hola, yo soy de acá de Hualpén, vivo acá. Soy estudiante universitaria todavía. Mi relación con la religión es bastante alejada, pero sí soy una persona creyente, digamos, no soy participante como activa, digamos, como de la iglesia o cosas así. Pero siempre igual he tenido como un pensamiento bien crítico respecto a eso y siempre he sentido que, claro, quizás a lo largo de la historia ciertas personas han ido como distorsionando un poco cómo es el tema de la religión, pero yo siempre he pensado que va como desde la empatía y desde también un sentimiento de justicia súper grande, o como desde la comunidad. Y eso, más que nada, vine acá como porque me interesaba el documental también. Y nada, yo no sabía sobre este espacio, me gustó mucho como estar acá, conocer a las personas que están acá también, el caballero que recién se fue. Y respondiendo como a la pregunta, que dice que ¿qué crees que hace falta para transformar nuestra comunidad para que haya más justicia? Siento que justamente comunidad, como eso. La comunidad se construye cuando uno siempre está al pendiente de la persona que está al lado, que se preocupa de las demás personas, y desde ahí nace la justicia, el querer lo justo y de que si yo tengo algo, la otra persona que está al lado mío también lo tenga. Así que eso. Y bueno, lo del cristianismo creo que ya lo respondí. Pero eso, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Continuamos por acá? Bueno, hay fotógrafas. Bueno, más que nada, no sé si he pensado tanto en responder las preguntas, pero... soy Almendra. Bueno, yo no soy de acá de Hualpén, pero vine a ver el documental porque vamos a hacer una proyección en la Universidad Católica. Más que nada quería decir que encuentro muy valioso que se den estos encuentros, estos espacios donde podamos comentar bueno, desde la experiencia de ustedes y de lo que pensaron en el documental. Muchas gracias. ¿Martín? Yo soy Martín, soy parte del colectivo, estudiante de psicología, y bueno, nosotros llevamos harto rato trabajando en este documental y sinceramente comulgo mucho con la idea de la compañera, que es justamente como la idea de que para que haya más justicia debe haber más comunidad primero, porque fue la razón igual por la cual nace finalmente este colectivo. Empezar a tener una razón para juntarnos, para reflexionar, para que se den estos espacios, y por eso, bueno, en este caso lo estamos llevando al cristianismo, pero ojalá se lleve a todos los espacios, pues no solo al cristianismo, pues a una mirada humanitaria, empezar a ver al de al lado qué es lo que tan atrofiado ha quedado después yo identifico después de la pandemia. Pero, Gracias. Bueno, por allá atrás. Ya, le bajé, es verdad. Sí, nomás. Bueno, mi nombre es Claudia, soy de acá de Hualpén, soy dueña de casa y soy bien inquieta, me gusta aprender. Hago muchas cosas distintas y me gusta aprender de todo. Quiero contar un poquitito mi relación con la iglesia católica. Yo me crié bajo una familia católica que participaba de estas comunidades de base en la época de la dictadura. Actualmente no soy creyente, me desilusioné de la iglesia más grande, ya la universidad, justamente la Universidad Católica, conociendo este otro lado de la iglesia pomposo y poco justo, poco solidario. Primero me alejé de la iglesia católica y después, bueno, y el resto ya no soy creyente.
crié a mis hijos, unas niñitas, crié a mis hijos también, enseñándoles, o más bien no enseñándoles sobre un Dios, ni sobre una iglesia, también un poco por temor a algunas cosas que yo tuve dentro de mi crianza, como límites que yo tenía cuando era creyente y que era demasiado cauta a veces y creía en cosas, no sé, podría haberme captado una secta fácilmente. Entonces crié a mis hijos como bien conscientes ¿cuál es la palabra? Críticos. Se dio esta cosa, nos llegó esta invitación y vinimos, y la verdad que me llama mucho la atención que existe una iglesia, no conocía la iglesia luterana, que existe una iglesia que se llama El Popular, me entusiasma. Me entusiasma la idea de que exista, porque me da un poquito de esperanza. Y eso por ahora. Gracias. Bueno, soy Matilde, no tengo un currículum muy amplio, tengo 17 años nomás, no me pidan mucho. Soy hija de mi mami. Yo, bueno, como dijo mi mamá acá, yo no me crié en un entorno religioso, me crié más que nada con una mirada crítica y bien libre de que lo que yo quiera creer es lo que está bien. Entonces nunca fue como tienes que creer esto, tienes que pensar esto, tienes que actuar de tal forma. Entonces la pregunta de qué significa para ti ser cristiano, no sabría muy bien qué responder. Pero la otra pregunta de qué creo que hace falta para transformar en nuestra comunidad para que haya justicia, yo creo que falta mucho el tema de, aparte de la comunidad, el tema de la esperanza. Y creo que por eso igual es importante estas instancias de iglesias, así más de la gente. Porque a veces no tenemos esa creencia, y no es necesario que sea una creencia. Pero bueno, voy a poner un ejemplo porque me estoy yendo por las ramas. Pero me gustó mucho el documental porque yo estuve el año pasado en un electivo de filosofía política. Yo siempre he sido muy de todos tenemos que tener pensamiento crítico, todos tenemos que poder elegir qué ser y tal. Y mi profe me dijo, pero no todos quieren. Y yo quedé para adentro y todavía a veces pienso, ¿cómo no todos van a querer poder decidir su propio camino? Y ahora que me quedo dando vueltas porque en el documental dijo una señora, dijo, a mí el tema del marxismo-leninismo no me quedó, pero lo que me quedó fueron las enseñanzas de Jesús. Entonces creo que hay muchas formas de abordar la humanidad y muchas formas de abordar la empatía y la esperanza, y que cuando no se puede por un lado, se puede por el otro. Si no puedes por datos duros, puedes por fe y por esperanza y por creer en el reconocimiento del otro, no solo de un ser más divino, sino en el reconocimiento de que mi mamá está acá al lado, esta señorita está aquí al otro, y que son gente como yo, tal vez no como yo, y eso es mucho más valorable. Eso. Muchas gracias. Por ahí atrás. Bueno, disculpe, me paro porque sufro algunos canales de cuando el pelo muy cerca. Bueno, mi nombre es Juan Aarón Pino. Yo provengo igual de provengo de un contexto religioso católico. Desde niño fui acólito, como me llaman. Después estudié teología y me apoyaron para que yo fuera un sacerdote con oficio de sacerdote. Pero yo recibí una revelación, una epifanía, ¿cierto? Gloriosa, algo que a lo mejor muchos sienten ahí, algunos cantan algunas cosas así respecto de recibir un mensaje interior, que nadie me habló. Yo fui, ese día que yo me iba a decidir, fui a la capilla, en Talcahuano, una capilla que existe, y vi el crucifijo y el Cristo crucificado. Y yo recibí algo así, que realmente Jesús ya no estaba eso, sino que está resucitado en los cielos. Eso para mí fue fuerte y hermoso para mí, que Él camina con todos nosotros, ya no está en la cruz, Él camina con nosotros en su pueblo. Así que ya nunca lo vi crucificado, sino que lo vi sacrificado, que está siempre con nosotros. Nosotros comenzamos en un grupo paralelo a la comunidad católica.
que se llama Juventud Obrera Cristiana. Y éramos jóvenes en la población. Y siempre estábamos pendientes de los obreros, de los que trabajaban, ¿cierto? De la feria. Siempre teníamos comunión con ellos, los invitábamos, nosotros andábamos con los testigos de Jehová, con un papelito. Toma eso, te invito a que vayas a compartir un café con nosotros y tu experiencia de vida. Gente mía, si hay algo que pueda ayudar eso, como lo hizo Lutero, ¿cierto? Él tenga un papelito y ahí está no sé cuántas. 95, ¿cierto? Y atrajo mucha gente con eso. Y lo hacíamos, en la producción repartimos, ¿sí? Y llegaban los jóvenes de hogares obreros, de vidas vacías, ¿cierto? En donde veían a sus padres machacados llegar a las 8, a las 12 de la noche. Ahí no se respetaban las 48 horas en ese tiempo. Todavía no. Y se veían todos, tenían opciones de empezar a beber alcohol, jugar al naipe en las calles y todo eso, y a la pelota, esa era su misión. Nosotros íbamos a los partidos y nos quedábamos en el tercer tiempo, donde ellos se servían algo. Y ahí estábamos los jóvenes, yo un jovencito de 14 años, yo no era casado, y estábamos con ellos compartiendo y nos invitaban y no les digo que a veces recibíamos un vituperio chiquitito, sí, con ellos era para compartirlo, pero el amor del Señor nos hacía eso de compartir con ellos y escucharlo todo lo que tenía. Hacíamos unas preguntas que eran cerradas y después unas preguntas abiertas. ¿Qué haces de tu vida? Para que no me digas sí ni no, ¿no es cierto? Y ahí empezamos un diálogo con ellos, con preguntas abiertas, que el Señor nos enseñó a preguntar y a dialogar con los demás. Después nosotros, en el tiempo, no recibíamos la ayuda del arzobispado, la ayuda económica, para tener un local donde nosotros poder compartir con los jóvenes y recrearnos también, porque la Iglesia Católica tiene muchos territorios, haciendas, que son dueños de ellos, que son lugares de recreo, ya para los curas y todo eso. Y nosotros queríamos también que eso fuera nuestro, no nos dieron. Y empezamos, y ya que el hermano acá, ¿cierto? Yo le digo hermano, aunque no compañero, no utilizo mucho esa palabra. Nosotros estuvimos trabajando en Cholchol, en Temuco, con un reducto indígena, y empezamos con ellos. Era impresionante estar con ellos. Era bueno enfermarse de la guata tomando agua de un pozo, sí, pero estábamos con ellos, lo sufrimos, lo sentimos. Y esas rucas que habían, que son fabulosas y que no se gotean, húmedas y llenas de humo, nos gustó también eso a nosotros. Hasta el día de hoy lo echo de menos. Y les quiero contar que, bueno, toda esa fue mi vida, de siempre pertenecer a grupos paralelos a la Iglesia Católica, porque vimos una iglesia acostada con una religión dominante, acostada con los poderosos. Lo vimos a través de los mismos grupos, ¿cierto?, impartidos dentro de la Iglesia Católica, como los Opus Dei, los Shantaprianos, los Shontas, y montones de grupos que son elitistas y burgueses, que tienen mucho dinero. Y nosotros éramos pobres, jóvenes pobladores. No teníamos, hacíamos dedo para llegar a los lugares donde íbamos. Pero así el Señor nos fue ayudando. Hasta que, ¿cierto?, en la población llegó el golpe de Estado, y yo era dirigente poblacional. Yo no predicaba ahí, sí, pero sí compartía con el Señor a toda la gente en secreto. Los atraíamos y los llevábamos a tomar café o a una sede del deportivo. Imagínense ustedes, nosotros no teníamos un lugar que nos diera, teniendo tanta fortaleza la Iglesia Católica de edificios, no teníamos. Pero los clubes deportivos nos decían, ocúpenlo. Y allí compartíamos con ellos, y me sucedió el golpe de Estado, en el cual yo arranqué por un cierto miedo, porque los propios delatores fueron nuestros amigos, así como Judas con Jesús.
los propios partidos políticos de izquierda fueron más blandos que nosotros y soltaron la vez y decir, ahí hay otro izquierdista que es Juan Pino y él es dirigente. Nunca pensé eso, nunca, créanme, me dolió, la reacción me dolió. Y yo coloqué la cara, yo fui detenido en octubre de 1923. ¿Cómo se llama usted? Su nombre, le están preguntando. ¿Su nombre? Joana. Yo también recibí enseñanza de Pablo Freire respecto de, ¿cierto?, de la teología de la liberación en ese entonces, ya cuando aparecieron ya algunos como Leonardo Boff y todo eso. Se lo digo porque yo me encantaba esa literatura, las que empezaron a salir. Y comencé a recibir esa enseñanza, a chupar eso de la teología de la liberación. Estuve preso harto tiempo en dos partes, huí a Santiago, ya estuve con grandes sacerdotes obreros, muchos sacerdotes obreros, y de ahí fui a Temuco y conocí a Anselmo Leonelli Bertolini, que llegó hace poco a Chile, ¿cierto?, que era uno de los sacerdotes que andaba en la calle y en las casas de la vía Alemania de Temuco, que eran puras fortalezas y búnker. Dice, aquí no entra Cristo. Él pintaba eso y nosotros andábamos detrás del pintando. Aquí no entra Cristo. En esas casas. Era radical Anselmo, un sacerdote. Y aprendí de él. La verdad que él es mi Gamaliel, le decía a Marco yo, él es mi Gamaliel, el cura Anselmo. Y después de estar preso, yo seguí trabajando y me escondí, porque me perseguían a mi familia, y yo me escondí durante muchos años, 20 años. Me dediqué a escribir, sí. A eso me dedico a escribir. Tengo un libro que ojalá que ustedes lo conozcan, ya estamos publicando, se llama Salvados en Racimos. ¿Ya? Nos salvamos en familia. Y estaba contento cuando de repente veo el celular hace unos días atrás y veo una cruz, ¿cierto? No con el martillo. Y decía conferencia en la iglesia luterana, porque yo conocí un poco la teología de la liberación a través del contexto católico, ya que es más fuerte eso por ahí, pero las iglesias protestantes, de las cuales yo también participé muchos años, no están en esa onda de las comunidades de base. Es mucho más la metafísica, el Cristo glorificado ahí en los cielos, y no el Cristo obrero que camina con nosotros, ¿cierto? Entonces yo me alejaba de eso, incluso participé en una comunidad carismática, alguien dijo algo de la comunidad carismática, y fue bueno conocer la alabanza, la adoración, ¿cierto?, la interiorización. Eso fue muy lindo para mí. Me fortificó. Sí. Disculpe que... Sí. Voy a terminar el artículo, ¿no? Ya. Y eso, aunque es muy largo, les quiero decir que lo felicito, sigan adelante. Me gustaría seguir participando con ustedes en alguna comunión. Y eso es todo, porque es mucho. Sí, gracias. Todavía no queda. Disculpe. ¿Queda por acá? La señorita. Yo soy Florencia, soy una estudiante universitaria y vine aquí por curiosidad. Yo soy Fernanda Riquelme, soy psicóloga de profesión, también estudié en un colegio católico, familia católica. Mi padre evangélico, pero familia de izquierda, y me interesó mucho ver como el aviso de que estaba esto acá, y le dije a mi hermana que viniéramos. Así que aquí estamos tratando. Igual es súper enriquecedor conocer las experiencias de todas las personas aquí presentes. Así que gracias. Muchas gracias. Hola a todas y todos, mi nombre es María José López Villantén, Cote López, de Talcahuano, de población Huachicó, cristiana católica desde chica. Sigo siendo cristiana católica, pero con otras formas y fondos e identidad comunitaria. Me crié en una iglesia tradicional, de misa, pararme, sentarme, dogma, bautizo, todo lo normal que hace un católico, quizá un evangélico, pero sin
profundizar más allá o sin hacerme grandes preguntas, porque tampoco alguien me había enseñado a cuestionarme. Bueno, una fe un poco más inocente, más básica. Después con algunas experiencias en Santa Cecilia, acá en Salinas, con Cura Obrero, Carlos Puente, Padre Arnoldo también, ahí se empezó a abrir un poco, y ya en 2012 me encontré con la teología de la liberación, y así como se habla entre los católicos que el Concilio Vaticano II trajeron grande aire a la iglesia, para mí fue así, ya no hay vuelta atrás. Tuve la posibilidad, cuando viví en Santiago, de vivir en verdaderas comunidades de base, que acá en la zona a nivel católico no hay comunidades de base, son pequeños, son grupos pequeños, quizás, que hubieron con la presencia de las hermanitas de Foucault, hubo una que otra comunidad, pero no hay. Ahora estoy yendo a una parroquia, pero es más por mi espiritualidad, por mi fe, por Jesús, más que por la vivencia comunitaria, porque lo necesito. Pero tuve allá la posibilidad en Santiago de estar en Villa Francia, en la comunidad, que es una verdadera comunidad liberadora, conocer a Mariano Puga, Anita Gossens, ¿Dubó? No alcancé, no alcancé, pero a través de otros testimonios, sí, a través de las hermanas de Foucault en La Victoria conocí los testimonios de Yarlán, Dubois y todo, y fue un antes y un después. Para mí, respondiendo a la pregunta, creo que cómo ser cristiano ahora es, bueno, un poco comparando, yo creo que no conozco mucho de la iglesia luterana en realidad, pero creo que la gran diferencia de esta iglesia quizás con otras iglesias evangélicas es que siguen otras iglesias evangélicas lo que se llama teología de la prosperidad. Esta iglesia no la sigue. Comprendo. Amén. Amén. Por eso también un diálogo para mí es abierto con este tipo de iglesias. No sé si se va a llamar las más históricas que siguen esta línea, porque nosotros los católicos están las iglesias históricas y las más novitas, como las neopentecostales, las que la dictadura, así como en Chile, impuso cierto tipo de iglesias evangélicas con Brasil y todo, que llegaron con las dictaduras, como a las masas, como las Paredes Sufrir y todas esas iglesias, así como, perdonen la caricatura, así como toca la tele y te sanará, una cosa así, así, ya, con todo respeto. Pero esta es otra forma de ver el evangelismo, que tampoco hay que, así como hay extrema derecha, hay extremos católicos, extremos evangélicos, y yo creo que en ese diálogo estoy, por eso también me siento cómoda en un espacio como este. ¿Cómo vivir siendo cristiano? Ser parte de las luchas del pueblo, es una palabra como muy manoseada hoy día, no solamente en el templo, ser parte. Yo, por ejemplo, estoy en lo socioambiental, soy parte de movimientos socioambientales que estamos ahora luchando por el país Cabí, por la minera de tierras raras. Son muchas las cosas, estar ahí, estar en tu territorio, en las juntas de vecinos, desde algo que se vea pequeño, por ejemplo, ir a entregar pan, de repente está bien. El del Cámara decía, era el que decía, el del Cámara decía, si entrego pan está bien, pero si me pregunto por qué entrego pan soy comunista, algo así, lo estoy reinterpretando. Pero por otro lado, sin discutirle a esa gran persona, nos hemos olvidado de lo primero, muchas veces. Porque querer hacer grandes estructuras, nos hemos olvidado de entregar pan. No nos olvidemos de lo cotidiano, de entregar el pan, aunque sea un gesto sencillo. Partamos por entregar el pan y al mismo tiempo luchemos por cambiar la estructura. Tenemos lo cotidiano, no olvidemos de la olla común, de las mingas, dictadura. Yo no la viví, no tenía idea de la dictadura. En mi casa no se habla de política. Es más, yo soy la católica, yo soy la zurda, yo soy la todo en mi casa. Es más, estoy descubriendo hasta mis raíces mapuche, que en mi casa nadie habla de eso, así que imagínate, esa mezcla de mapuche católica, no, es como extraña. Eso, estar ahí en lo cotidiano y a la vez cambiando las estructuras. Ha sido bueno. No, continúa. No, ha sido bueno escuchar, digamos, hay muchas. ¿Por dónde empezar? Bueno, agradecer la invitación. Habíamos visto a partir del diálogo con el colectivo, me habían hecho algunas observaciones de cómo ver este video y cómo la iglesia protestante o la evangélica luterana, digamos, reaccionaba frente a esta propuesta de iglesia o de teología de la liberación, ¿no? Entonces yo había preparado, a Pablo le mandé
el texto que hice en relación a la pregunta, son 3 páginas de resúmenes que hice a partir de cómo nosotros los evangélicos luteranos nos ubicamos en este diálogo teológico, ¿no? Y para eso utilicé algunos estudios bíblicos de 1972 de Helmut Frenz, del profeta Jonás, el del 73, el siervo sufriente de Isaías, y después un discurso que Helmut hace en el año 74 cuando recibe digamos un reconocimiento por la medalla Nassen por su trabajo de él y de la Iglesia Evangélica Luterana por apoyar, digamos, a las personas refugiadas y perseguidas políticas. Entonces, yo voy a leer algunas frases, digamos, de esos periodos para poder responder la pregunta, digamos, de por qué nosotros y por qué ustedes hoy día, o por qué nosotros estamos en un espacio construido por personas perseguidas políticas cristianas, digamos, que da origen a lo que hoy día denominamos la Iglesia Evangélica Luterana Congregación San Pablo, esta, y posteriormente la Congregación San Pedro en Coronel, digamos, no es casualidad, ¿no? Y que nos distanciamos, como decía Héctor, de una iglesia tradicional luterana como la iglesia madre de Martín Lutero en Concepción, ¿no? Pero Helmut hace esta observación a partir de estos estudios bíblicos. Yo voy a hacer un resumen porque nos hemos alargado bastante, ¿no? Pero en el estudio bíblico de 1972 sobre el profeta Jonás, Helmut hace una crítica, dice: la Iglesia jamás tiene un fin en sí misma para cuidar sentimientos religiosos propios. La Iglesia es fuerza de choque de Dios en el mundo, ¿no? Eso es lo que dice Helmut en 1972. Y la crítica que él hace a su iglesia de aquel entonces, o parte de ella, dice: la iglesia inactiva no es inofensiva, sino que se convierte en una gangrena en el mundo al arrastrar pasivamente a todos hacia el abismo. La tempestad no representa un castigo sobre el mundo, sino el juicio de Dios sobre la iglesia que se arranca de su vida y misión. Eso Marco, perdón, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Ah, perdón. Para los sordos. Ya. Sí. No, entonces, quizás estas frases son, para las personas que no son de iglesia, son como distantes, ¿no? Entonces, la historia del profeta Jonás es una historia, ¿se acuerdan de esa historia de que una persona fue tragada por un pez? Sí. ¿La han escuchado? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, en el libro del profeta Jonás, digamos, Dios le dice que vaya a una ciudad Nínive a predicar para que se conviertan y sean salvos. Y Jonás dice: no, si yo voy, Dios los va a perdonar. Entonces se va para Colina, decimos en Santiago, ¿no? Se va para otro lado. Y por lo tanto el Helmut hace dice que, bueno, la iglesia llamada Jonás no quiere anunciar ni cumplir su misión y por lo tanto se calla. Estamos hablando de 1972, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿cuál es la misión de la iglesia? Proclamar el evangelio, ¿no? Para que el mundo sea salvo, ¿no? Entonces, ese es un 1962. Y lo que él dice en el estudio, son 3 páginas del estudio, después yo se los puedo compartir, porque es interesante, ya que estamos hablando de teología, como Helmut dice, concluyendo: estimados amigos, la iglesia llamada Jonás debe hundirse para que el mundo se salve. Eso es lo que dice Helmut en 1972, ¿cierto? En 1973,
Helmut hace otro estudio bíblico sobre el siervo sufriente, que me parece que es sumamente interesante. Entonces, donde el texto bíblico, a ver si yo lo puse por aquí, es un texto bíblico muy interesante, que es de Isaías. Sí, estoy buscando el texto bíblico, el siervo sufriente de Dios en Chile, así se llama locura o fortaleza, ¿no? Y él plantea algunas tesis que son interesantes, ¿no? Entonces dice aquí la tesis 1, el fundamento de la iglesia es el llamado del siervo de Dios. La misión implica no romper, digamos, o sea, romper la caña y optar, digamos, por los excluidos. La iglesia debe estar allí para otros, rompiendo fronteras idiomáticas y confesionales. Se trata de una misión al alcance de todos, ya en su tesis. No les voy a leer la otra, pero después que van a poder leer el texto íntegro para que se lo podamos, te lo mandé a ti, pero no sé si todos tienen tu teléfono, así que ahí vamos, después yo lo voy a decir. Pero en 1974, al recibir el premio Nassel por su trabajo con los refugiados y perseguidos políticos, dice así, esto se lo voy a leer porque me parece interesante, que donde él se posiciona teológicamente, y no solo él, sino también la iglesia de aquel entonces y la nuestra hoy día también. Dice, un pequeño extracto: me siento obligado a incluir a aquellos que han recibido nuestro apoyo y nuestra dedicación. Me refiero a los refugiados, a los expulsados de su patria y a los que han sido despreciados en su dignidad de seres humanos. ¿Puede olvidarse de sus hermanos el que participa de la suerte de los débiles? ¿O aquel que seca las lágrimas de las viudas? ¿O el que percibe la desesperación de los que están ocultos? ¿O el que se conmueve por ver los cuerpos maltratados? ¿O el que acompaña a las personas quebrantadas por la tortura? ¿Puede ese hombre olvidarse de sus hermanos? Trato de identificarme con los sufrientes de nuestro mundo, porque al encontrarme con ellos me encuentro a Cristo del Señor. Bueno, un extracto, ¿no? Que nos pone frente, digamos, a lo que nos plantea el video, y mientras transcurría y escuchaba las opiniones, en dos frases muy pequeñas, en El Salvador algunos pastores se expresó, y después más adelante se habló de algunos protestantes, ¿no? En el video. Y no me podría dejar de decir sobre la participación en El Salvador de la Iglesia Luterana Salvadoreña, de la Iglesia en Nicaragua, en Brasil, en Argentina, porque aunque no somos visibilizados, ahí hemos estado. Y como lo decías tú cuando terminó, y Chile, bueno, también hemos estado, pero yo creo que la diferencia radica en que no hemos estado solos, ¿no? El Comité Pro Paz, los refugiados antes, la Vicaría de la Solidaridad, el FASI, han sido respuestas cristianas a una barbarie, ¿no? Allí hemos estado como luteranos, como católicos, como pentecostales, la comunidad judía, hemos estado presentes, digamos, ¿no? Una respuesta comunitaria digamos, yo diría, a la barbarie que se hizo presente en nuestro Latinoamérica, que ha sido bien reflejada, digamos, en el video que acabamos de ver, y somos iglesias en la frontera, ¿no? En los límites, en la periferia, ¿no?
Y eso marca una diferencia. No somos iglesias masivas y no lo vamos a hacer. Y yo diría que el padre en Brasil lo hablaba muy bien. Somos iglesias porque queremos mantenernos fiel al mensaje y al llamado que hemos recibido del Cristo, parafraseando, digamos, a Juan II, al Cristo crucificado que también es el resucitado, o al revés, el Cristo resucitado que también es el crucificado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo intento resumir, digamos, el quehacer teológico de la Iglesia luterana en palabras de Helmut Franz, como una teología luterana chilena de la liberación, aunque Helmut no utiliza ese término porque está en construcción. Su reflexión mantiene la sola gracia de Dios, la justicia de Dios, y la centralidad de la palabra proclamada y analizada, pero en la radicalidad de la encarnación del Cristo, que se expresa y se mantiene presente en la cotidianidad de la humanidad, ¿no? En esa frase yo sintetizo la teología luterana y protestante, digamos. Y que es más difícil todavía porque tenemos poquito tiempo, pero nosotros estamos iniciando un curso de confirmación, estamos hablando de historia de la Iglesia, y curiosamente el próximo sábado, tempranito a las 9:30, nos encontramos para estudiar la historia de la Iglesia, y un capítulo de esa historia tiene que ver con la Iglesia luterana y los derechos humanos, ¿no? Donde podríamos profundizar esto, digamos, porque se requiere más tiempo. Eso, yo he tratado de ser bien sucinto, pero el texto, digamos, los que son más rápidos pueden sacarle fotos, digamos, y después traspasarlo a... Hoy día la tecnología nos permite traspasar la foto en texto. Si no, me dejan por ahí anotadito su teléfono, yo les mando este texto u otros. Ahí tú lo ves, está por numeración, digamos, para que lo puedan leer. Eso en síntesis, digamos, así muy rapidito, digamos, pero nada, estamos aquí, los que quieran participar por sus necesidades espirituales. El domingo a las 11 de la mañana tenemos la misa o el culto o la liturgia, como la quieran llamar, y cada 15 días nos juntamos a estudiar, digamos, somos una iglesia que se caracteriza por el estudio, pero también con un arraigo enorme en actividades solidarias que siempre articulamos con otros, ahí nos hacemos con las campañas El Pueblo Ayuda al Pueblo aquí en Hualpén, donde actuamos junto a personas creyentes y no creyentes en actividades en beneficio humanitario en relación a otros y otras, y por lo general en este tiempo, el año pasado apoyamos a 96 ciudadanos en situación de calle con campañas de alimentación y vestimenta, aunque parezca extraño, estamos nuevamente, tenemos un curso de alfabetización aún, digamos, de personas adultas que quieren aprender a leer y escribir, apoyo a los migrantes, a los adultos mayores, ¿cierto? Y tenemos con la Sonia, la María que no está, y otras personas, un patio donde estamos plantando papa, cibulé, y esas cosillas así, plantas medicinales. Queremos aprender, digamos, ¿no? Eso, digamos. Lechuga. Un lechuga también, digamos. La Francisca es nuestra periodista, ya sacó fotos ahí, me las manda, digamos, y publicamos. No, bienvenidos a los que quieran conocernos y
y trabajar su espiritualidad. Y con esto termino, digamos, el Salmo 8 dice, ¿y qué es el ser humano? Y Maturana y compañía dicen, somos cuerpo, lenguaje, emociones y espíritu en un contexto determinado. Entonces, la espiritualidad no es una cárcel y propiedad del cristianismo. Y por lo tanto es una condición humana. Y los invito a que la puedan cultivar. Se nos ha negado, pero es parte de nuestro ADN, la espiritualidad. Y ahí la comunidad y el pueblo y la nación mapuche nos tiene mucho que enseñar a vivir esa conexión con la madre tierra. Creo, tenemos todavía mucho que aprender. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todas y todos quienes están presentes. Yo me quedo con lo siguiente, y fue algo súper bonito que salió de la persona más joven que está aquí en este círculo, que dijo que se imagina una sociedad con esperanza, en una sociedad en donde es muy fácil imaginarse, es más fácil imaginarse el apocalipsis zombie, o que caiga la bomba nuclear, que salga la guerra, vivir en la distopía, por así decirlo, y no han quitado la esperanza. No, claro. Lamentablemente este sistema, o en cierta manera esta sociedad en su conjunto, ya no avanza hacia una esperanza, hacia un mundo transformador o distinto al que ya conocemos. Entonces eso me llena de bastante aliento, de espíritu, porque uno dice, chuta, claro, evidentemente nos falta la esperanza, pero la esperanza está ahí. No, está bien. Y en ese sentido me voy con el corazón lleno de la casa, porque evidentemente se nos abrieron aquí las puertas, los brazos, fue muy cálido todo y todo. Y además me quedo con esa gran frase que dijo aquí, ¿dijo tu nombre? Matilde, que todavía nos queda la esperanza. Eso me suena muy Star Wars, ¿eh? pero episodio 9, claro. Y para apreciarlo Pablo Freire diríamos que lo inédito posible. Lo inédito posible, justamente. Así que, bueno, damos por finalizada la sesión. Sí, quizá, mira, como tienen los papelitos y lápices todavía, las personas que quieran recibir este panfletitos, digamos, u otras informaciones, me pueden poner su nombre y su número de teléfono, así yo se lo envío. En un papelito distinto, para que la respuesta las peguen ahí atrás. Me pasan aquí el teléfono y la respuesta usted la pega. El teléfono para el pastor, y donde escriba su pregunta, la pega ahí en el papel que está acá atrás. Si necesita más papelito para escribir, me va avisando. Ya. Gracias.